Tenemos suerte con la comunicación. Aquí está el ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, lo escuchamos. Bueno, Gustavo, como le estaba mencionando, la primera pregunta era ¿contra quién es este operativo militar legítimo de nuestra Fuerza Militar de contra Alex Gentil Duarte, que participó en el ataque a Miraflores, que es corresponsable del asesinato de más de 8 policías, del secuestro de 100 integrantes de la policía y adicionalmente ha participado en más de 45 acciones de ataques a la población civil, 165 acciones de ataques a nuestras fuerzas militares y de destrucción y ataques a más de 20 infraestructuras como vías, como torres en el país. O sea, aquí estábamos desarrollando una acción y la seguimos desarrollando contra un criminal narcoterrorista que utiliza estructuras para protegerse y desarrollar estos ataques. Lo primero, aquí esa tiene que ser la claridad. Lo segundo, en el desarrollo de esta operación, que fue contra Gentil Duarte y su estructura, se aplicaron todos los principios del derecho internacional humanitario y en el desarrollo de esa operación, después de esta operación, lo que encontramos es que 12 personas murieron en el desarrollo de la operación, sí fueron capturadas, 2 de ellos menores de edad, y eso fue reportado al país. Esos 2 menores de edad fueron dispuestas a el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aquí lo que encontramos en la escena donde se desarrolló este operativo son jóvenes combatientes que protegían a un terrorista que buscaba cometer acciones de terrorismo contra la sociedad colombiana. Lo tercero que habría que decir es la Fiscalía y Medicina Legal la que determina cuáles son, qué edad tienen, qué tipología física tienen. Es la Fiscalía y Medicina Legal. Aquí no puede estar cualquier persona haciendo afirmaciones de que había niños o niñas allá, cuando lo que el operativo desarrolló son acciones contra jóvenes combatientes y estructuras que hacen parte de un grupo narcocriminal como las disidencias de las FARC. Ministro, ¿el ejército sabía que había menores antes del operativo? Gustavo, ¿cómo se planea un operativo militar? Hay una información de inteligencia que va tras un terrorista como alias Gentil Duarte, que no es ningún profesor ni ninguna persona tranquila que está ahí cerca dando clases, no, es un terrorista que recluta jóvenes y los convierte en máquinas de guerra. La información de inteligencia para desarrollar el operativo, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, que es el que rige y permite todo este derecho operacional, establece que usted hace esta estructura cuando encuentra que allí hay una organización que son combatientes y que pueden afectar la tranquilidad y ponen en riesgo a la sociedad colombiana, y por eso se hace en el desarrollo del operativo. Con base en esa información fue que se planeó y se ejecutó este operativo cumpliendo con los requisitos y los estándares que señala el derecho internacional humanitario. Señor ministro de Defensa, sean o no menores de edad, para el gobierno es claro que todas las personas que murieron hacían parte de la ilegalidad. Claro, cuando el derecho internacional humanitario establece que usted está en un campo terrorista, que están planeando y desarrollando instrucciones para atentar contra la sociedad colombiana, y el que está encabezando y es cabecilla de ese grupo, Gentil Duarte, ya ha afectado de la manera severa, como aquí fue señalado, como en el ataque a Miraflores, que ha atentado contra la fuerza pública, contra los civiles, que ha secuestrado y que ha reclutado jóvenes, por supuesto deben desarrollarse los operativos por el bien superior de protección a la sociedad colombiana. Pero, ministro, usted tiene un pasado largo y que además lo marcó mucho en el ICBF. Usted conoce perfectamente, mucho mejor que nosotros, cómo los niños, como usted dice, son reclutados a la fuerza y llevados a los campamentos. Si usted hubiera sabido que había 1 o 2 menores de edad, ¿hubiera ordenado el bombardeo igual? Pues primero el desarrollo de los operativos los hace, los comanda y los dirige los comandos de nuestras fuerzas militares y de policía, y para desarrollar esa acción cumplen con todos los requisitos del derecho internacional humanitario, en donde esas estructuras que están allí son jóvenes combatientes que protegen a un terrorista y que buscan afectar a la sociedad colombiana. De otra forma uno no se puede explicar cómo en ese campamento, si fueran jóvenes, si fuera una escuela de formación de allí como se está haciendo, no hubiéramos encontrado 12 fusiles, 2 ametralladoras, una subametralladora, una lanzagranadas y uniformes privativos de uso de la libertad. Aquí lo que había era una organización que buscaba atentar contra la sociedad colombiana y por eso se desarrollan los operativos. Y por supuesto, precisamente porque en el ICBF estuve,
es claro que el grave problema y la discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino como las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra. Ahí debe estar el foco de la discusión, porque los utilizan, los manipulan y los transforman en máquinas de guerra. O sea, lo que yo conocí como director de el ICF es hechos absolutamente aterradores de cómo estos tipos, como Gentil Duarte, cogen a los jóvenes, los entrenan durante mucho tiempo. Mire, yo conocí un caso en donde me contaba el joven, que había sido reclutado por la FARC, lo obligaban a durante días a andar en una mochila con miembros del cuerpo humano de una persona para deshumanizarlo. Y después eso lo que hacen es cometer atentados o los obligan a dispararle a sus amigos cercanos ahí que están en el campamento. Ese es el grave problema de la sociedad colombiana y por eso lo que tiene que hacer nuestra fuerza pública es desmantelar esas organizaciones y neutralizarlas cuando amenazan a la sociedad colombiana en el uso legítimo de la fuerza y aplicando el derecho internacional humanitario. Hernando, esta es una situación muy triste porque obviamente cuando se habla de menores de edad mucha gente imagina la presencia de niños de 8, 10 años, en fin, pero son muchachos de 16, 17 años que son seducidos por la guerrilla, que terminan, o por estos grupos al margen de la ley, que terminan militando con ellos y que hacen muy difícil esa frontera pues de trazarla entre qué hacer la fuerza pública en el caso de que descubre que hay una reunión de delincuentes y que tiene que actuar y que tiene que proceder, y son personas en pleno uso de razón. Es muy duro y es muy triste, pero Hernando, es una situación colombiana que vemos todos los años en este país. Sí, Gustavo, yo coincido con su apreciación. Es muy difícil de establecer esa frontera porque se trata de asestar golpes de gracia, como lo dice el ministro, que además van revestidos de la oportunidad. Y en ese sentido, como él también lo expresa, me parece que la indagación que hará Medicina Legal y la Fiscalía son absolutamente claves para efectos de esclarecer cualquier tipo de circunstancia, pero eso es lo otro, los menores vienen siendo explotados, abusados y forzados a participar en una guerra en la que muy seguramente no creen ni están de acuerdo. Gracias, y quedamos pendientes del dictamen de las autoridades para saber quiénes eran, qué edad tenía y qué estaban haciendo en ese momento allí en el campamento de Gentil Duarte. Gustavo, si usted me permite, dos últimos mensajes. Mire las paradojas de la vida. Una de las mujeres capturadas había participado y había sido encontrada y puesta a disposición de las entidades respectivas porque era joven combatiente en el bombardeo que se realizó en Caquetá el año pasado. Y ayer, y nuevamente la semana pasada, en este operativo fue encontrada. Usted lo que encuentra acá es que precisamente estos grupos y estas responsabilidades de Gentil Duarte y otros de utilizar y reclutar y convertir a los jóvenes en máquinas de guerra sigue. Y eso se debe, y aquí voy a hacer una crítica, y déjeme decirlo, porque yo creo que aquí lo que hay que garantizar es que nuestras fuerzas militares y policía actúan en bien de la sociedad colombiana con un interés superior. Pero las personas que están haciendo la denuncia están dando una información que solo puede darle Fiscalía. Y yo sí no quisiera que aquí entender hoy, sí se acuerdan de los niños y las niñas y las problemáticas de los niños, pero cuando en el acuerdo de paz se señalaba la importancia de que el delito de reclutamiento fuera denunciado para que no hubiera impunidad y no continuar esas situaciones, ahí sí no se acordaron de ellos. Gracias, ministro. Buen día. Bueno, muchas gracias. 7:36 es el señor ministro de Defensa sobre este bombardeo en el Guaviare y la posición del gobierno. Los jóvenes que estaban con Gentil Duarte eran jóvenes combatientes, 2 de ellos ya identificados, y seguimos pendientes de lo que digan las autoridades, específicamente Medicina Legal. Sabemos que tu empresa es experta.